Watchmen. Hablar de este cómic, bueno, es un tema que se ha tratado por décadas y que sigue en boca de todos. La llamada obra maestra de los cómics y de Alan Moore, bueno, se puede decir que salvó, o no se puede decir, de hecho salvó al cómic estadounidense y lo llevó a otro nivel. No por nada todos los youtubers de cómics e incluso los frikis en general tienen por ahí al menos un video hablando de Watchmen. De tal manera se puede decir que Watchmen es una obra de arte, la gran Mona Lisa de los cómics. Sin embargo, bueno, esto, como todo, es un negocio y llegó un momento en el que DC quiso comprar papel higiénico de oro a manos llenas y bueno, decidió continuar Watchmen. Al principio no fue tan malo, sacó productos derivados, sacó una película, eso era inevitable y no estuvo tan mal. Sin embargo, quiso sacar cómics precuelas en Before Watchmen. No eran el fin del mundo, aunque obviamente no estaban a la altura, aunque siendo honestos, no pretendían estarlo. Sin embargo, años después, con los nuevos 52 acabando, con el Rebirth arrasando, pero ya entrando en su segundo año, vino el Doomsday Clock y bueno, posteriormente, la serie de HBO de los Vigilantes. En su momento saqué reseñas de esto y creo que todos saben la opinión que tengo y si no, aquí va a haber un par de links para que vayas a verlos. Sin embargo, debo decir, en estos días me topé con la película de Snyder justamente porque para variar prendí la televisión y no pude evitar compararla con Doomsday Clock y con la serie de HBO Max. Y esto me hizo preguntarme, ¿por qué esas secuelas, tanto la de televisión como la de cómic, salió tan pero tan mal? Ya después hablaré de la película de Snyder, ahora me centraré en esto. Pero bueno, en este día, uno que no tenía muchas ganas de pensar un tema, vamos a desentrañar, a comparar y a tirarle shit a dos productos de que Alan Moore, sin lugar a dudas, odia muchísimo. Alan Moore odia todo, pero estoy seguro de que esto lo odia en especial. Así que, comencemos. ¿Vieron lo que hacen las malditas corporaciones? Toman tus ideas y las drenan como sanguijuelas hasta que se adueñan de la última gota de médula de tus huesos. Primero que nada hay que analizar qué diablos hace Watchmen o cuál fue el contexto, porque una cosa, toda gran obra de ficción, película, canción o demás, no solamente triunfa por ser buena, sino por su contexto, por cómo era la sociedad en el momento en el que salió. Para los años 80 el cómic de superhéroes estaba muerto en vida, venía arrastrando años y años de la horrible censura del Código Cómic Autoridad y bueno, estaban siendo destrozados en venta por el cómic europeo y el japonés. Las historias completamente alejadas de los superhéroes que mostraban los europeos, historias no oscuras y amorales, pateaban una y mil veces a la moral estadounidense de los años 50 y la acción que nos pueden mostrar los monitos chinos, bueno, de eso ya ni hablemos. Ya en ese contexto y con The Dark Knight habiendo salido, tenemos a Watchmen. The Dark Knight, bueno, rompía todos los estereotipos y nos llevaba a un mundo de Batman oscuro y violento. Y es ahí donde entra Watchmen. Watchmen es una deconstrucción. Primero que nada, era un homenaje a lo clásico. A lo largo de todos sus números se usa el formato clásico de 9 paneles y un dibujo bastante sencillo, recordando la época más clásica de estos personajes. Sin embargo, eso es lo único de clásico que aquí vemos. Esto parece que será una de esas moralistas que ya tenían harto al público, pero eso es una trampa de Alan Moore y Dave Gibbons. Watchmen era la deconstrucción de la moralidad por completo. Teníamos personajes que, bueno, tomaban esa moral de los años 50 y la destruían, la ponían a prueba.
teníamos al búho, un personaje que había estado tercamente enamorado de esa moral y se dio cuenta que en este mundo real no se puede ser bueno. El mundo no es bueno y tienes que ensuciarte las manos. Teníamos a un villano excelente, Ozymandias, quien salvó al mundo con una mentira, el hombre que demuestra que se puede hacer el bien con mal, duela quien le duela. Y claro, teníamos a un maldito fascista como Rorschach, alguien completamente obsesionado con la época en la que América era grande, con esa época del pastel de manzana, y esto no lo hace un buen tipo porque de hecho Rorschach creía que esa época era lo mejor y bueno, esto lo llevaba de hecho a ser un xenofóbico, homofóbico de lo peor. Básicamente es Donald Trump. De tal manera este cómic nos arrastraba por el pantano, arrastraba a los superhéroes con la ropa interior de fuera por la cruel realidad del mundo. Y eso hablando solo de los personajes, claro está. Tenemos que tocar cosas como el contexto político de los años 80, del cual Moore se aprovecha de sobremanera para crear pánico en los lectores de su momento, pero creo que vale más analizar Watchmen después. El caso del asunto es que aparte de eso, el cómic era en mucho una carta de amor, ya que la historia abarcaba muchos años y de alguna manera conocíamos lo que habían sido las épocas de oro, plata y lo que actualmente era la de bronce, bueno, de hecho el final de la de bronce y la entrada a la época de los cómics modernos. Eso es lo que era Watchmen, tomar la moral y revolcarla por la oscura realidad. En muy simples cuentas, es más complejo que eso. Entonces llega Doomsday Clock. ¿Y qué nos dice? De hecho, Doomsday Clock es una historia que tiene una moral bastante clara entre lo blanco y lo negro, y entre que lo malo te lleva a malos resultados, a cosas tan estúpidas como que el hecho de que la libreta de Rorschach logró crear una guerra entre las naciones. Sí, el cómic y la película técnicamente muestran que la libreta de Rorschach puede revelar la verdad. Sin embargo, el mismo cómic también demuestra que Ozymandias no está preocupado por lo que un periódico paranoico de tercera vaya a decir de él, y que los gobiernos realmente no se van a ir a la guerra arruinando esta paz perfecta por un ideal moral. Eso era parte del mensaje completo del final de Watchmen. Aquí, como todo se basa en una mentira, las cosas tienen que salir mal y hay que hacer todo del modo correcto y bonito de los años 50. Así de fácil. Aparte de eso, bueno, Geoff Johns ya no es lo que era como mi vieja mula y tiene una gran cantidad de material woke. Por ejemplo, Watchmen original tenía la historia con los piratas que te daba pistas de lo que iba a pasar si sabías verlo. Aquí tenemos la historia del detective que de hecho se termina sincronizando con todo el tema del Doctor Manhattan, ya que el actor que interpreta al detective conoció a Manhattan. Sin embargo, la trama de la película que estamos viendo no lleva a ningún lado, e incluso el actor es bastante secundario, ya que se pudo realizar la mayor parte de la historia, o bueno, puedes eliminarlo y la historia no cambia mucho. El gran giro es que ese tipo cambió el mundo de Hollywood saliendo del closet. Oh, espera, ¿lo dices en serio? Déjame reír más fuerte. Y en general ese cómic es muy repetitivo. Originalmente iban a ser 7 números y lo alargaron a 12. Muchos dijeron que fue por la complejidad de la historia, pero cualquiera que lo haya leído me dará la razón. El 11º número era prácticamente un reciclaje que resumía la trama, porque así de alargado está esto. Básicamente era Naruto. Y lo peor de todo es que no saben usar al Doctor Manhattan,
porque si te das cuenta, el Doctor Manhattan es un Superman sin moral, alguien que tiene el poder de un dios y se ha dado cuenta de lo insignificante que es realmente la existencia humana y vive en una existencia resignada y apática. Y aquí no, aquí este cómic insiste en que el Doctor Manhattan debe rebotearse y tener una moral como la de Superman. Y aún peor que eso es que esta historia es un reboot, pues básicamente todo Watchmen se elimina. Ozymandias termina en la cárcel, no ejecutado por los gobiernos mundiales, no, matar es malo, quema el alma y la envenena o algo así, solo lo mandan a la cárcel. El Doctor Manhattan renace como un Superman más y el mundo de los Watchmen renace gracias al hermoso espíritu de la verdad que siempre arregla todo, y la mayoría de personajes originales o algo a la chingada. Doomsday Clock es un reboot al universo de Watchmen, uno en el cual el cobarde sin huevos de Geoff Johns quiere crear una historia de los años 50 con una moral muy marcada, y eso centrándome solo en el universo de los Watchmen. Si vuelvo a hablar de cómo es inútil en el universo DC, bueno, ya lo hice y no quiero que este video dure 3 horas. Y después, ¿qué creen? Tenemos la serie de HBO. Y les digo algo, tiene exactamente los mismos problemas. La moral es extremadamente marcada y de hecho se va por completo en una temática woke y de racismo, ya que esta historia inicia con un genocidio racista que pasó en la vida real. Los villanos son completamente malos y de hecho son todos hombres blancos, eso sí, acomodados en 2 estratos: campesinos, redneck, granjeros de pueblo, que son todos unos malditos racistas que no saben ni escribir y que siguen a Rorschach, algo que es sin duda una crítica al racismo de Rorschach. Y por otra parte, el hombre rico, el hombre blanco heterosexual pero rico, ese que se siente abrumado por todas estas políticas que le dan tanto poder a las minorías. Y bueno, el gran objetivo de ellos es hacer América grande otra vez. Y de paso hay una segunda villana que es una científica loca asiática que básicamente quiere el poder del Doctor Manhattan para conquistar el mundo. Of course. Estereotipos racistas en una serie que no quiere ser racista. Vaya novedad. Esta serie realmente de los Watchmen solamente quiere dar una lección, y no una lección, quiere que tú aceptes su perspectiva de la moral como la correcta. Y aparte de eso, bueno, el mundo es otro. Esta sí toma en consideración el cómic, no lo voy a negar. De hecho, para nada se meten con el final de Snyder. Aquí sí oímos el tema del calamar que explotó. Pero más allá de eso, la historia está tan apartada que podría ser una serie completamente original y no pasaría mucho. Y de hecho, comete el mismo error que Doomsday Clock. Todos los mismos errores. Esta serie también demuestra que Ozymandias no salvó el mundo, que no se puede hacer el bien con mal, y humilla a Ozymandias. En la otra le daban un falso cáncer y demás, en esta lo tratan como un viejo asqueroso y lo convierten en un payaso ridículo. De lo peor, que oh sorpresa, también es capturado de manera estúpida y bueno, ridícula, pero sobre todo es un reboot. Esta serie se mete de hecho en la cronología de Watchmen, mostrando que muchos de sus eventos de alguna manera desencadenaron los del cómic de Alan Moore, y los eventos en el presente son una consecuencia de todo esto. De nuevo, la serie podría ser completamente original, pero no, le pegaron sprites de Watchmen, pero lo que de verdad pretende es desmeritar el mundo y la moral de los Watchmen para crear el suyo propio y alzarse a sí mismo. Repito, no es una serie tan mala, de hecho el episodio en blanco y negro es muy bueno, pero creo que ya ven cuál fue el error de estas sagas y cuál está siendo el gran error de DC al continuar con los Watchmen. Bueno,
El error en sí mismo es continuar Watchmen, eso ya debió quedarse ahí, punto. Pero más allá de eso, DC se ha olvidado de lo que significó Watchmen, de destruir lo clásico, de tomar la moral y los conceptos simplones de la Edad de Plata y chocarlos contra la horrible realidad, contra la moral gris y contra cómo, bueno, los superhéroes sonrientes no van a ninguna parte, y chocarlo contra la ambigüedad del mundo. Y eso es lo que Damon Lindelof y Geoff Johns tienen tanto pero tanto miedo de hacer. Ellos hicieron esto en una época donde se supone hay que darle gusto a un colectivo diverso y solamente se limitaron a eso, a querer dar su mensaje moralista acorde a la nueva generación, ignorando por completo la moral y lo que significa Watchmen e incluso al mundo de Watchmen, ya que hacen unas historias que de hecho pudieron funcionar sin estar relacionadas realmente al mundo de Watchmen y que pretenden en mucho ser un reboot del mismo. Tan simple como eso, quieren tomar algo que era la deconstrucción de los clichés de toda la vida y, bueno, volverlo el cliché de toda la vida, pero peor, porque hay que ponerle arco iris de los años 2020 y tantos, tan simple como eso. Y bueno chicos, eso es todo por ahora. Quiero dar gracias a Andrés Alaina, Gabriel Oscar, Lemos, Gonzalo Paredes, Luis Guillermo López, Ghost Radio, Dr. Richie, Alex Zúñiga por ser miembros del canal de Nivel Liga de la Justicia y Linterna Verde, ya que con sus contribuciones me ayudan a seguir creando contenido como este. Mientras tanto chicos, díganme, ¿ustedes cuál creen que ha sido el verdadero error de continuar a los Watchmen? Déjenme todas sus opiniones en la caja de comentarios y si este video les gustó denle like y compartan. Yo soy Troy Mustaine, nos vemos en la próxima.